Señores, con mucha alegría estamos recibiendo acá en el 98.7 al doctor en ciencia política, investigador y docente Antonio Cardarello. Buen día, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por venir. Paul Simon, ¿qué onda? ¿Bien? ¿Todo bien o mazo? No, me gusta, sí. Bien, bien. No es lo que más escucho, pero me gusta. Arrimate un poquito el micrófono, me piden allá. ¿Ubicás aquella época Simon and Garfunkel? Por supuesto. Ese paisaje sonoro de ellos que... Y bueno, es imposible Simon and Garfunkel de separarlo de graduado, ¿no? Exacto. No se puede separar, es la imagen. Yo le decía hoy escuchás Mr. Robinson y ves a Dustin Hoffman. Claro, y ves a Dustin Hoffman. No, y ves a... Anne Bancroft. Porque mirá que las muchachitas eran lindas, ¿no? Sí, pero no. Estaba para enamorarse de la madre, ¿no? ¿O no? Ahora lo entiendo más. No, pero vos sabés que yo que de gurí... Cuando ya la... Yo soy más grande que vos, yo soy del 65 y vos, Antonio, 10 menos. 80 y... No. Atrevido. 70. Mira, pensé que eras más chico todavía, 5 años menos. Cuando nosotros vimos El Graduado, en realidad El Graduado ya era un clásico. No era una película... 67. Bueno, fíjate, no me acordaba que exactamente el año. Y entonces cuando yo vi la película, ya medio de gurillo dije, no, claro... Entiendo a ese muchacho lo que le está pasando con esa señora. Señora que en realidad no era tan veterana tampoco, ¿no? No, era una piba. Mucho más joven de lo que somos nosotros ahora. Bueno, mi querido, ya han pasado dos semanas y monedas de las elecciones departamentales. El último eslabón electoral del año, el último y retrasado eslabón, ¿no es cierto? Y me imagino que, como siempre ocurre a propósito de un hecho político importante, político, electoral en este caso, hay diversas miradas. Sin embargo, hay cosas 4, 5, a lo mejor 6, en las que podríamos ponernos todos de acuerdo que ha pasado algo y que sobre eso podríamos clavar la carpa, ¿no? Para pasar la noche al menos. ¿Cuáles dirías vos que son esas 4 cosas que sobresalen, 4 o 5 cosas que sobresalen luego del acto electoral del domingo hace 15 días? A ver, por un lado... claramente lo que marcó este ciclo electoral, el hecho más significativo es la alternancia, ¿no? La alternancia que se produce después de 3 gobiernos del Frente Amplio y que la elección del domingo 27 lo que hace es nada más que confirmar ese proceso de cambio entre el Frente Amplio y la antigua oposición o coalición de gobierno, donde hay un claro traspaso de apoyos que por un lado hicieron retroceder al Frente Amplio, que no obstante sigue siendo el partido más votado, tanto en octubre como ahora en mayo, pero que pierde el gobierno nacional y ahora pierde a nivel de los gobiernos subnacionales. No solamente los gobiernos departamentales, sino que también se ve reducido en los gobiernos municipales. Claro. Crecen los gobiernos municipales. Pero algunos emblemáticos, ¿no? Claro, el Frente Amplio pierde, tiene menos cantidad incluso que en la primera edición, que en 2010, cuando se elegían bastante menos. Ahora el Frente Amplio está totalmente derrotado, bueno, sigue siendo la fuerza más importante en la zona metropolitana, en Montevideo y Canelones, que juntos son algo así como el 55% de la población y del electorado. O sea que gobiernan sobre eso, si le sumamos alto un poco más, cerca del 60%, entonces tiene como un punto de partido, un piso bastante alto, y quizás está un poquito mejor del que tenía cuando se cerró el primer ciclo, el 99-2000. A propósito de comparaciones con otras elecciones, y el Partido Nacional, obvio, es el gran ganador de todo este ciclo, porque es el que gana la presidencia de la República, es el que gana la mayor cantidad de gobiernos departamentales desde la recuperación de la democracia. El único periodo comparable es el otro periodo que el Partido Nacional fue gobierno, el 90-95, que tenía 16 intendencias, ahora tiene 15. Y es el que gana la amplísima mayoría de los gobiernos municipales, ¿no? 90 de los 125. Entonces, estamos hablando que es un gran triunfador, lo cual lo pone también, lo fortalece si miramos al interior de la coalición de gobierno. Me parece interesante este punto porque
es inequívoco que el Partido Nacional sale muy bien parado del proceso electoral en general y de esta última elección en particular, ¿no es cierto? Yo hace 15 días atrás, conversando con Marcelo Buquet, con Daniel Buquet. No, podrías hablar con Marcelo. No, de hecho, yo conocí primero a Marcelo en la escuela de Galpón que a Daniel. Con Gustavo de Economía. Los Buquet tienen que acaparado todo. Pero Gustavo lo conozco, pero ya menos, y a la hermana casi no la conozco. Bueno, conversando con Daniel, yo recuerdo que hice ese lunes, dije, formidable triunfo electoral. Y Buquet me frenó un poco en el formidable, porque si bien es inequívoco que votó muy bien y consolida buenas noticias, según su mirada, era de algún modo previsible que eso ocurriera, teniendo en cuenta el número de intendencias que tenía, las que estaban en disputa con el Frente Amplio, pero además que venía de ganar un gobierno nacional. Sí. O sea que era una especie de vientito a favor. Era un ¿no? escenario bastante probable. No sé si manejé números. Yo había dicho que lo más probable de esas 4 que ponía en juego el Frente Amplio era que fuera algo así como 2 y 2, bueno, finalmente fue 3 y 1, y que seguramente iba a estar arriba de los 80 municipios, y bueno, llegó a 90, o sea que... Bien. Era un escenario bastante previsible. Ahora, coincido con Daniel en el sentido que si lo mirás en esto último que mencionábamos de Montevideo y Canelones, de la zona metropolitana, sigue estando en el debe para el Partido Nacional. Algo que ha estado en duda o cuestionado históricamente, ¿no? El Partido Nacional siempre le costó votar bien en Montevideo y en Canelones, más en Montevideo. Ahora bien, ayúdame, necesito que me corrijas si hago una lectura equivocada. En la última elección nacional, ya vamos a llegar al año de eso, se dio un escenario bien peculiar en el que gana la oposición conformando una coalición multicolor, sin embargo, con porcentajes de voto de quien conduce y de su socio principal, curiosamente menores a los que habían obtenido 5 años antes. Sí. ¿No es cierto? A la calle Pou, en esta última elección, lo votaron menos personas que en 2014. Que cuando perdió la elección frente a Vázquez. Entonces, ahí cuesta un poco decir, qué elección la de la calle Pou, ¿no es cierto? Es más, votó no del todo bien en la segunda vuelta. Mucho menos de lo esperado. ¿Verdad? Al punto tal que se terminó... O sea, la coalición multicolor, los partidos que encarnaban la coalición multicolor tuvieron el 54% de los votos. Y recordemos que la elección se termina definiendo por 1,5 puntos, el balotaje entre la calle Pou y Martínez. O sea que tuvo menos capacidad de retener votos y la calle Pou y Martínez por el contrario tuvo la capacidad de recuperar muchos de los puntos porcentuales que había perdido respecto a 2014. En ese escenario ocurría eso. O sea, si comparás la calle Pou con Valle en el 99, claramente vos sumás Partido Nacional y Partido Colorado en el 99 en octubre y ves la votación que tiene Valle en el balotaje y es prácticamente el mismo guarismo. Ahora, si vos comparás la suma del Partido Nacional más el Partido Colorado, más Cabildo Abierto, más el Partido Independiente, más el Partido de la Gente, y con el resultado en el balotaje, notoriamente hay muchos de los que votaron a los partidos de la coalición que cuando tuvieron que elegir presidente no optaron por la calle Pou, y eso también se podía leer con las encuestas de opinión de voto cuando se marcaba el grado de simpatía, antipatía. Por lo tanto, el desempeño puramente electoral del Partido Nacional no fue tan bueno. Desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva no, pero el diseño del sistema electoral lo favorece. El hecho que gane, teniendo más votos a nivel general del Frente Amplio, gana 3 intendencias, y teniendo mucho menos votos pero el eso Partido Nacional ganaba. Bueno, lo que pasa es que los departamentos donde históricamente ha ganado el Partido Nacional o ha sido predominante están entre los menos poblados. Álvaro, los menos poblados. Antonio, a eso quería ir. Curiosamente, menos de un año después, lo que es indiscutible es el gran desempeño, pero esta vez no de la coalición, sino del Partido Nacional. Sí,
En general sí, después en algunos casos, como Rocha por ejemplo, claramente no se explica el triunfo de Lecumpiarres y el Partido Nacional sin tener en cuenta que Cabildo Abierto votó dentro del lema Partido Nacional, como lo hizo en Salto, como lo hizo en Paysandú, con el candidato que quería echar a los hippies, como lo hizo en Río Negro, como lo hizo en Cerro Largo, en 33 y en Colonia. Entonces tenés mucho de eso también, que ayudó al Partido Nacional. Seguramente hubiera ganado en la mayoría, quizá no en Rocha, o casi seguro que no en Rocha, ajá, y menos claramente en Paysandú de lo que fue el resultado final. Y a propósito de escenarios, recién hablabas de la primera elección en la que hubo doble vuelta, que es la elección del 99, que lo hemos conversado contigo y también con muchos de tus colegas. Ese proceso electoral tiene mucho en común con el que acabamos de vivir, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí. Desde ese lugar, el Frente Amplio obtuvo guarismos más o menos similares. Uh-huh. Sin embargo, a nivel nacional, en la departamental, obtiene mejores resultados que en aquella oportunidad, ¿no? Uh-huh. Porque creo recordar, solo ganó Montevideo. Solo ganó Montevideo. A nivel de la elección nacional, en el 99 fue por primera vez mayoría, en octubre del 99, claro, en 3 departamentos saliendo de Montevideo, que fueron Maldonado, Canelones y Paysandú. Cuando viene la elección departamental en mayo del 2000, sin embargo, solo logra retener Montevideo. Ahora, en octubre del 2019, el Frente Amplio fue el partido más votado en 9 departamentos. Prácticamente en lo que se conoce como la L, ¿no? En Salto, en Paysandú, uh-huh, en Río Negro, en Soriano, en Colonia, en San José, Montevideo, Canelones y en Rocha. Ahí es el partido más votado. Sin embargo, no logra, es competitivo en una serie de departamentos, pero solo logra retener 3, pero gana en 3 departamentos, ya gana en Montevideo y en Canelones, se afirma en la zona metropolitana. Prácticamente ahí, digamos que tuvo una elección, alguien podría decir muy mala en el 2019, sin embargo, Montevideo Canelones ganó en octubre y ganó en el balotaje y retiene Salto. Claro, bueno, Salto, o sea, parte de un escenario mejor todavía que el ciclo 99-2000, pensando hacia 2024. En el caso Salto son muy notorias las desinteligencias entre el arco opositor a nivel departamental, claro, o instalado en el gobierno nacional, ¿no? Claramente no hubo coordinación. No hubo coordinación y eso era el escenario que más favorecía las chances de Frente Amplio de mantenerse en el gobierno. No. En el resto de los departamentos que había competencia, generalmente hubo coordinación entre los socios, entre todos o por lo menos entre la mayoría, ¿no? Y esa coordinación, ya incluso te hago una pregunta de carácter casi estrictamente académico. Ese tipo de coordinaciones se da porque las autoridades partidarias lo derraman o porque el público intuitivamente, para evitar que gane aquel, está dispuesto a cambiar su voto para ver quién le puede hacer más fuerza. Muchas veces coordinan los dirigentes, llegan a acuerdos. Hablemos de Paysandú, por ejemplo. Paysandú, por ejemplo, es cuando salen las últimas encuestas que se hicieron públicas, donde daba una suerte de casi de empate entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, al otro día se baja el candidato de Cabildo Abierto y le da el apoyo. Claramente ahí puede haber una negociación, bueno, te ayudo a ganar el gobierno departamental a cambio de algún puesto en el futuro gabinete. Si yo voto afuera, mi socio en el gobierno nacional no gana y gana el Frente Amplio, perdemos todo, digamos. Yo me quedo sin nada. Uh-huh. Es una lectura, bueno, el Partido Colorado lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo en departamentos como Colonia o como San José, donde sectores del Partido Colorado votaban dentro del lema Partido Nacional porque el Partido Colorado carecía de chance. Sí, en San José el caso Zunino era medio emblemático. El caso Zunino, el caso del ex senador Bianchi, que después se fue al Partido de la Gente, que también apoyó a Moreira en la elección de 2015, lo cual provocó alguna desavenencia en la dirigencia colorada a nivel nacional. Pero en muchos casos coordinan los electores. Si no hay arreglo entre los dirigentes, son los propios electores los que... ¿Qué pasa? La elección se define por mayoría simple. Entonces, al definirse con
con el que tiene más votos gana, el estímulo que provoca el sistema, eso ya lo estudió Duverger en la década del 50 del siglo pasado. El estímulo es a que se forme una competencia entre dos opciones. Y en la mayor parte en la mayoría de los departamentos, digamos, hasta el año 2000, la competencia claramente en el interior era en los departamentos, cuando la había, era entre blancos y colorados. A partir del 2005, la competencia siempre es entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, a excepción de Salto, donde la competencia hasta esta elección había sido entre el Partido Colorado y el Frente Amplio. Antonio, a ver si podés explicarnos algo que de pronto, si uno lo mira con ojos nuevos, no tiene clara explicación. De pronto la hay, y es: Uruguay en el año 96 protagoniza una reforma de carácter electoral de cierta envergadura, ¿no es cierto? Sí. Muchas de esas reformas tenían que ver con viejas reivindicaciones del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, el candidato único, que casi que era como un sello identitario, y que además era un argumento que usaba el Frente Amplio para explicar por qué perdía, porque estos se acumulan entre aquel que es bien de derecha y aquel que es más aparentemente de izquierda, ¿no? Exacto. Vergonzosamente acumulan el mismo lema y traca, truco, ¿no? Todo aquello. Bien, el Frente Amplio se sale con la suya en separación, además elecciones departamentales, nacionales, que creo que también era otro, y algunas cosas más, pero claro, a cambio se tiene que morfar, igual no llega al acuerdo, pero Sereñi, ¿no? Estaba dispuesto a aceptar eso, y bueno, a cambio se tenía que morfar la doble vuelta, el balotaje. Ahora bien, ¿por qué ese sistema al que ya de alguna manera ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque han pasado pocas, pero unas cuantas como para generar costumbre, ¿por qué ese sistema no se aplicó también para las elecciones departamentales? ¿Por qué luce tan distinta la norma de la competencia electoral, donde hay mayorías simples, donde puede haber múltiples candidatos, ya sé que limitados a 3 y antes no tenía límites, pero aún así, ¿hay una explicación técnica para encontrar una...? No hay una explicación de por qué se decidió mantener el sistema, que la exigencia de mayoría absoluta solo era necesaria, para la elección nacional. Recordemos que se elegía el presidente por mayoría simple y al mismo tiempo el Parlamento por representación proporcional. Así es. Esto lo que hacía era que muchas veces el partido que ganaba, por ejemplo el Partido Nacional en el 89, para el periodo 90-95, o más claramente el Partido Colorado en la elección aquella famosa del 94, del triple empate, donde le gana al Partido Nacional por 1.1 y al Frente Amplio por 1.7, o sea, entre el primero y el tercero hay menos de 2 puntos porcentuales, gana con un 32% de los votos, por lo tanto solo tiene un tercio de las bancas en el Parlamento y tiene el dominio ejecutivo. Entonces, el argumento de hacer la reforma en ese sentido, uno de los argumentos más allá del que siempre maneja el Frente Amplio, que se hizo pensando en cortarle el paso, era que un sistema de doble vuelta lo que permitía era hacer mayorías, que para la segunda vuelta se pudiera coordinar una alianza electoral que se transformara en una coalición de gobierno. Es un argumento de recibo, ¿verdad? Es un argumento que se maneja en todo el mundo, es uno de los argumentos que se maneja a favor de los sistemas de la doble vuelta, no se inventó acá. Claro. O sea, el primer país donde se hizo un sistema de este tipo fue Francia en el 58 y más o menos... De ahí el nombre, ¿no? Claro, y justamente iba contra la fragmentación del sistema de partido francés. ¿Qué pasa? A nivel de los gobiernos departamentales eso no es necesario, porque la Constitución le asegura al partido que gana la intendencia, así sea con una mayoría relativa, la mayoría absoluta de las bancas en la Junta Departamental. ¿Y eso no merece a propósito una discusión? No, yo te digo por qué en un caso se hacía necesario, claro, o se justificaba o se legitimaba la necesidad de una segunda vuelta para buscar una mayoría, mientras que a nivel del Ejecutivo Departamental no es necesario, porque aunque ganes con una mayoría relativa, ya tenés asegurada la mayoría absoluta en la Junta Departamental. Este es un resabio que viene desde la dictadura de Terra, desde el terrismo.
Entonces... Pero digamos, si pudiéramos usar el término a propósito de la calidad democrática, no parece ser una buena noticia esa, ¿no? Que alguien gane la elección por un voto y aún así tenga asegurada la mayoría. Claro, lo que pasa es que se pensaba, hay que ver la concepción que se tenía antes del gobierno departamental, que era una cosa mucho más administrativa, y bueno, de que tratar... Necesitas ejecución. Necesitas ejecución y que no te controlen un poco, pero... Claro, yo soy partidario de que hay que discutir, porque recordemos que cuando se vota eso, el Senado también era mayoritario, ¿no? El Senado se elegía el famoso Senado del medio y medio, del 15 y 15, donde los 15 senadores le pertenecían a la fracción más votada del partido más votado, y 15 a la fracción más votada al lema que le siguiera, lo que se leía como 15 para el terrismo y 15 para el herrerismo, no había otra lectura posible. Claro. Entonces, a partir del 42, de la salida de la dictadura de Terra, el Senado pasa a ser elegido, al igual que la Cámara de Diputados ya lo era desde el 18, por representación proporcional. Entonces parece poco lógico que el Parlamento a nivel nacional sea totalmente proporcional, mientras que el Poder Legislativo a nivel departamental sea mayoritario. Si bien la Constitución dice que es proporcional, y si por representación proporcional el partido sigue ganando bancas, se le siguen otorgando. Por supuesto. Pero se le asegura la mayoría. Frente Amplio, la primera vez que gana en Montevideo, gana con el 34,5% de los votos. Y aún así tenía la mayoría. Y aún así tenía 16 de los 31 ediles. Exacto. Bien, y esta elección tiene, creo que es la tercera oportunidad en la que además elegimos en municipios, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Desde la perspectiva histórica, los municipios es una reforma propiciada, promovida por el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y en particular por el expresidente Vázquez, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Al Frente Amplio, con esta reforma que estimuló y promovió, se puede decir que en líneas generales no le ha ido tan bien. No. O más bien que le ha ido la mayor parte de las veces mal. Desde el punto de vista político, ¿cómo se explica que alguien pueda promover una idea que no sea buena noticia electoral para su partido? Porque no sabía que eso era muy probable, aunque yo creo recordar voces que señalaban que eso era muy probable, o por otras razones. Creo que se... Bueno, viste, eso es porque siempre hay una tensión entre la racionalidad que supuestamente manejan los partidos, los políticos como actores racionales, que tratan de sacar el máximo provecho de las reglas, el máximo beneficio, y los que lo hacen, pero ahí se mezcla también los valores y las convicciones que cada uno tiene. El Frente Amplio tomó como bandera, una bandera que también ha tenido históricamente el Partido Nacional, de la descentralización, ¿no? Porque esto de los municipios nos podemos remontar a Berro, que hablaba de la importancia de los gobiernos locales como escuela de democracia, basándose en Tocqueville, etcétera, etcétera. Pero el Frente Amplio claramente lo hace como una vocación, algo que estaba convencido, o por lo menos una parte del Frente Amplio, porque es cierto que hay sectores, entre ellos, recordemos que eso se aprueba en el 2009, esta ley, después se reformulaba en febrero de 2010, pero el original estábamos en plena campaña electoral y el candidato presidencial de Frente Amplio, que era Mujica, en ese momento estaba en contra, e incluso propuso que esto no entrara en vigencia para ese ciclo electoral, sino que se mantuviera en stand-by hasta el otro. Y varios intendentes, sobre todo intendentes de Frente Amplio, estaban claramente en contra. Me acuerdo de Florida, porque una de las propuestas que hubo, primero... Chaqueto, ¿no? Claro, ya que primero que estaba la discusión de cómo se creaban los municipios, claro, porque eso genera un problema, porque en Uruguay las circunscripciones electorales, esto de la circunscripción, para explicarlo lo más sencillamente posible, es el área física donde se emite el voto y el voto tiene efecto. A nivel de las autoridades nacionales, la circunscripción es todo el país, para elegir presidente, para elegir senado, y para elegir también en primera instancia a los representantes que combinan la representación nacional y política y la territorial. El país es la circunscripción. Para la elección de los gobiernos departamentales, los límites de los departamentos.
Ahora, para crear los municipios, ¿cuál era el límite de Claro. los municipios? Había que crear nuevas circunscripciones. Una de las propuestas fue que las juntas locales que ya estaban integradas, porque recordemos que ya había gobiernos municipales, los intendentes tenían la capacidad de crear juntas locales con aprobación de la Junta en aquellas localidades que entendieran, y la representación también era Junta, tenía el mismo tamaño municipio, 5 integrantes, y la representación era 3 y 2, 3 del partido más votado en el departamento, 2 del partido que le siguiera. Bueno, ahí Giacchetto, por ejemplo, Florida dijo, no, Florida yo integré 13 juntas, pero si las hacemos selectivas, lo más probable es que las gane el Partido Nacional. Claro. Y Giacchetto en el 2010 iba por la reelección, entonces se veía en un escenario con una cohabitación donde podía ser él el intendente de Florida con la totalidad de los municipios. Con alcaldes de blancos. Mayoritariamente o totalmente del Partido Nacional. Bueno, finalmente estuvo la propuesta de que se integraran en las poblaciones de 2.000 habitantes y finalmente de 5.000 y de 2.000 a partir de 2015. Pero ¿cómo se crearon esos municipios? Por integración de la serie de credenciales. Entonces, tampoco es cierto, o no siempre, el municipio electoral es sinónimo de localidad o pueblo. Muchas veces los municipios tienen más de 2 o 3 localidades, porque es el área que engloba la serie de credencial que integra el municipio. Y a su vez, ¿qué series de credencial engloba el municipio? Bueno, eso está a disposición de lo que decida el intendente con aprobación de la Junta, donde el intendente tiene, recordemos, lo que vamos a decir, la mayoría asegurada. Por lo tanto, los intendentes tienen la capacidad de crear municipios ad hoc en serie de credencial donde saben cómo vota su partido. O sea, es una práctica que en Uruguay no existía, porque las series de la circunscripción, los límites de las circunscripciones eran los territorios administrativos, y ahora sí, esa es una práctica que se conoce en el mundo como gerrymandering, o sea, la posibilidad de dibujar los distritos electorales de acuerdo a mi conveniencia. Pero es lo que está ocurriendo. Claramente. Si vos ves los límites de la circunscripción de los municipios, claramente se crean muchas veces, porque Cerro Largo es el que crea más municipios desde el 2010 para acá. ¿Qué se puede decir que es una creación artificial, digamos? Y bueno, tenés municipios, no tenés en todo el departamento, tenés en algunas partes. En Salto solo tenés en la parte norte del departamento y no en otro territorio. Y a propósito de eso... Pero aparte, lo más importante es que los municipios, salvo Montevideo, Canelones y Maldonado, que son los únicos 3 100% municipalizados, no tenés municipios en las capitales departamentales, donde vive la mayor parte de la población de los departamentos. En Salto es quizá uno de los ejemplos más claros, porque casi el 90% de la población de vive Salto vive en la capital, que no es municipio. Entonces la justificación de la ley de acercar el gobierno a los ciudadanos, bueno, sí, creo municipios en el departamento, pero el 90% no sí, luce como, por lo menos, contradictorio, ¿no? Luce como contradictorio y crea una asimetría bastante. Tenés ciudadanos de primera que pueden elegir gobierno en 3 niveles y otros ciudadanos que no son tan de primera porque solo pueden elegir 2 niveles de gobierno. Pero además con la paradoja de que la mayoría de los ciudadanos están en ese lugar donde no pueden elegir. Exactamente. Son unos poquitos. No, bueno, pero además de esto, ¿está estudiado cómo se produce la atracción de votos? Quiero decir, ¿un alcalde puede generar corriente a favor de un intendente, o es en realidad el intendente el que genera ese vientito a favor de tal o cual alcalde? La teoría, te diría que en general cuando se producen elecciones concurrentes, o sea, en el mismo momento, vinculadas, simultáneas y vinculadas a nivel de partido, porque en Uruguay, si bien se votan hojas separadas, en el nivel departamental y municipal no se puede votar cruzado, o sea, solo podés optar por el mismo partido si querés votar en ambos niveles. En general, la teoría y la experiencia lo que muestra es que la elección de mayor nivel tiende a provocar un efecto de arrastre sobre la de menor nivel. Ajá.
o sea, cuando estaban antes las nacionales claro. y departamentales, la elección presidencial, sobre todo, la nacional, pero en particular la presidencial, es la primera preferencia de los... Si yo tengo que optar por votar en una elección, lo que más me define es votar el presidente de la República. Y después voto el nivel departamental, si estoy de acuerdo con los candidatos, con la oferta que me hace el mismo partido, y si no, lo que puedo hacer es abstenerme y no votar en un nivel. Son pocos eran muy pocos los que votaban a intendente, sí, y no claro. votaban a presidente. Se daba, pero era bastante menos. Y ahora pasaría algo similar. Ahora, lo que hemos detectado en algunos municipios, sobre todo los de menor porte, es que muchas veces se da lo contrario. La gente prefiere votar a nivel municipal si sus preferencias no se acomodan a la oferta del partido. Muchos electores votan a municipio y votan en blanco en la hoja departamental. En Montevideo se da lo contrario. Generalmente tenés mucho más votos a nivel departamental que a nivel municipal, y eso explica, por ejemplo, que el Frente Amplio haya perdido en el municipio F y en el E, por ejemplo. En el CH perdía en ambos niveles. Pero en el E ganó el Frente Amplio. En el E creo que ganó el Frente Amplio también, no recuerdo. Pero en todo caso, en el F claramente, es clarísimo el caso del F, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, pero a propósito, y ya de paso metemos una patita en Montevideo, y yo veo que sobre ese acontecimiento de carácter objetivo, el Frente Amplio obtuvo más votos para la intendencia, pero menos votos para las alcaldías, ¿no es cierto? Para la alcaldía, en el F. Yo veo que hay lecturas muy distintas. Bueno, esto es bastante natural, ¿no? Están aquellos los frente amplistas que dicen, qué error que nos mandamos, qué mal que trabajamos en este asunto, porque era obvio que el frente amplista no es que estaba harto de que quería votar en la intendencia para el Frente Amplio, pero que en realidad no tenía confianza en sus alcaldes, es simplemente que no metió la boleta. Y después está la coalición multicolor, que además presentó 13 candidatos, si mal no recuerdo, alcalde, diciendo exactamente lo contrario. No, esto está bien claro que es la decisión del público, que prefirió tener un intendente del Frente Amplio, pero dejarnos las manos libres a nosotros para que ganemos acá, ¿no? Uh-huh. Hay una forma más o menos académica objetiva de dilucidar esta tensión. No, y eso tendría ¿por qué votaron los electores como lo hicieron? Claramente habría que hacer una encuesta u otro tipo de investigación, claramente una encuesta. Lo que se puede hacer a partir de la observación de los votos, de cómo se dio la distribución de los votos, es sí comparar, y claramente en el F, que es el municipio donde hay menos participación, solo el 19% de los habilitados para votar a nivel municipal lo hizo. Claramente los votantes del Frente Amplio ensobraron, quiero decir que metieron la hoja municipal junto con la departamental en mucho menor medida que lo que lo hizo la coalición multicolor en el lema Partido Independiente. Eso puede tener que ver con la estrategia que desarrolló el partido y con la oferta de candidatos también. Bueno, el Frente Amplio presentaba solo un candidato, ¿no? El Frente Amplio presentaba solo un candidato y el Partido Independiente presentaba 13 candidatos. Claro. Pero es curioso eso, porque eso puede significar una estrategia mucho más útil, porque recordemos que en los municipios en Montevideo, como estábamos diciendo recién, son agregaciones de series de credencial que implican que son muchos los barrios que están metidos. Claro. Y vos tenés que, en los municipios en Montevideo estamos hablando que en promedio tienen 120, 140 mil habilitados para votar. Entonces estamos hablando de que el nivel de desconocimiento que hay con la autoridad municipal, con los límites del municipio, con quiénes son los candidatos, es bastante fuerte. Es difícil que un único candidato sea reconocido en todos los barrios. Si vos tenés dificultades para generar participación, desde el punto de vista electoral parece una lógica mucho mejor presentar varios candidatos que te pueden representar diferentes zonas del municipio. Pero además que generan un trabajo de rastrillo, claro, por propia competencia en la interna mayor, ¿no? El candidato del Frente Amplio, porque se habló mucho de como siempre, como el Frente Amplio criticaba, vos decías bien, el doble voto simultáneo, decía no, pierdo porque los colorados presentan tres candidatos y nosotros solo uno. Bueno, sin olvidar que el primer voto de la primera opción es por el partido. En Uruguay se vota partidos políticos y después candidatos.
Entonces ahora los de la coalición decían, bueno, pero Raffo fue la más votada, fíjate, claro. Y tuvo el 40% y Carolina Cose el 20 y pico. Bueno, en el municipio F el candidato del Frente Amplio tuvo 15.000 votos. El Partido Independiente tuvo 18.000. El candidato que tuvo más votos tuvo 2.500. Claro. Hubo un candidato que aportó algo así como 800 votos o 300 votos. Bueno, está, pero Bien. cualquier monedita sirve. Entonces ahí te das cuenta de cómo funciona esto. Y para terminar, porque además tenés obligaciones que asumir, el Montevideo siempre importa por distintas razones. Es subrayada la importancia de Montevideo, ¿no es cierto? El Frente Amplio mantiene el gobierno departamental. De hecho, es el partido predominante, ¿no? Desde el punto de vista... Sí. En Canelones también se puede decir lo mismo, ¿no? Canelones también, sí, porque ya van... A ver, generalmente el que definió la categoría de partido predominante era Sartori, que decía, bueno, tres legislaturas consecutivas donde el partido tiene mayoría absoluta. Uno podría decir, bueno, a nivel de gobierno departamentales, el partido que gana siempre tiene mayoría absoluta. Sí, bueno, pero tomemos no la mayoría absoluta de la banca, sino si electoralmente pasa la mayoría absoluta. Y bueno, en Montevideo claramente lo hace desde la elección del 94. Siempre supera la mayoría absoluta de los votos. O sea que si hubiera una doble vuelta, nunca se hubiera dado una doble vuelta del 94 para acá. Y en Canelones también tiene una mayoría muy, muy contundente. Bien. En Montevideo se planteaba un escenario que en muchos aspectos no tenía antecedentes, porque si bien era la segunda vez que presentaba el Frente Amplio más de un candidato, ya lo había hecho en la elección anterior, lo que sí lució como una novedad es que la coalición se presentara solo con un candidato, ¿no es cierto? Ese era. Pero también la otra novedad tenía que ver con lo que decíamos más temprano, como el vientito a favor político de estar en el gobierno, y eso cualquiera lo sabe, ayuda un poco, ¿no? Contribuye un poco. Sí, claramente genera un clima de... Y eso fue lo que trató de hacer la coalición y el gobierno nacional y la candidata también, ¿no? Sin embargo, el número de votos sumados... El número de votos fue similar al que tuvo los partidos de la coalición. No tuvo mucho más votos de lo que había tenido la Concertación con 3 candidatos en el 2015, si bien es cierto que... No estaba el partido de la G, no estaba el partido de la... Ojo que el partido de la gente votó muy bien, votó mucho mejor ahora en la elección departamental que en la elección nacional. Sí, bueno, es que ya había votado muy bien, tiene memoria emotiva el partido de la gente. Quise decir partido independiente, que no estaba en la coalición, ¿no es cierto? Y el PERI, que no estaba en la coalición. Ahora no está en la coalición, pero... apoyó a Laura Raffo. Y acaba de apoyar también el presupuesto ahora, ¿no? El único diputado del PERI. Pero quiero decir, eso parece que no funcionó del todo. Sin embargo, nadie puede negar que parece haber sido una muy buena elección de la candidata, ¿no es cierto? Sí, digamos que fue un acierto en ese sentido. La segunda vez que genera una figura, o la tercera vez, digamos. Muchas veces no necesariamente se es exitoso en una elección cuando se gana, digamos. Bordaberry utilizó como plataforma de lanzamiento la votación que tuvo en mayo del 2005, claro, ¿no? donde recuperó al Partido Colorado, digamos. Los porcentajes se invirtieron. En octubre del 2004 el Partido Nacional había tenido el 20 y pico por ciento, 24, 25% de los votos en Montevideo, el Partido Colorado el 8%, y los porcentajes se intercambian prácticamente en el 2005 y implica eso el surgimiento. ¿Analía Piñeirúa no fue la candidata del Partido Nacional? Analía Piñeirúa fue en el 2010. En el 2000... ¿No fue el economista...? Era Javier García. ¿Javier García? Era Javier García, en el 2005. Porque Javier Daedo también después fue candidato a la intendencia por el Partido Nacional. Sí, también. Pero creo que fue en el 2010. En el 2010 también. Sí. En el 2005 fue Javier García. En ese caso, es decir, no ganó Pedro Bordaberry, pero sin embargo cualquiera pudo decir que fue una buena elección. En el 2015 Novik no ganó, pero fue el segundo candidato individualmente más votado, el más votado de la Concertación. O el convidado de piedra fue el que le ganó al Partido Nacional y al Partido Colorado. Quizá esa es una de las razones por las que el Partido Nacional sobre todo prefirió ir con un candidato único en vez de abrir el juego a tres candidatos.
Recordemos que se discutió, Manini en un momento amenazó, Talvi dijo, entonces voy yo también. Entonces voy yo también, bueno, ¿qué hubiera pasado con Talvi ahora? Pero sin duda que la buena votación posiciona a Raffo en un lugar y es una figura de recambio interesante para el Partido Nacional. Hay que ver si se mantiene en el nivel, porque no necesariamente haber tenido una votación ahora, dentro de unos años. Novik parecía que tenía muy buenas perspectivas, trabajó todo el tiempo con el tema de la seguridad, pero cuando llegó el momento de la elección ya estaba desgastado, y para peor surge un candidato que representaba o encarnaba mucho mejor la preocupación. Si quiero seguridad, mejor con Marini, ¿no? Por la seguridad, claro, si lo que me preocupa es esto, que mejor que un candidato. Que ya sabe usar el uniforme. Claro, porque incluso la frase esa famosa, se acabó el recreo, la inventó la calle Pou, pero ¿quién es más creíble diciendo? O sea, eso pasa bastante. Pero en todo caso, lo que sí se puede asegurar es que el Partido Nacional encontró un nombre, una figura que le ha costado, a propósito al Partido Nacional, que uno puede identificar con Montevideo y que puede dar una lucha electoral. La pregunta es si Laura Raffo sigue en política, como todo parecería indicar que sí. Si va a apostar a seguir trabajando a nivel de Montevideo, ya va a optar por una candidatura a otra cosa a nivel nacional. Obviamente que si hace esto último, dentro de 5 años nuevamente le va a generar al Partido Nacional y a la oposición otra vez generar una figura de recambio, de alternativa en Montevideo. ABT ya no va a poder ser reelecto como alcalde, podría aspirar a ser candidato. Sí, luce como un candidato natural también, ¿no? En intendencia podría ser, pero si no tiene un candidato que se preocupe por Montevideo, que genere respuestas como aparentemente estarían intentando generar, eso le va a simplificar las chances al Frente Amplio dentro de 5 años. Y 20 segundos porque, bueno, gana Raffo, gana Carolina, ¿no es cierto? Y esto significa que va a tener el gobierno nacional, va a ser de un color, el gobierno departamental, bueno, parecido a lo que ocurrió en el 89, ¿no? Cuando al que vos aludías atrás, la primera vez que el Frente Amplio ganó una elección. Y yo recuerdo que el Frente Amplio en aquella oportunidad apostaba mucho a ese gobierno departamental, como para mostrarle a casi la mitad del país, mirá que nosotros lo podemos hacer bien, ¿no es cierto? Y ganar un crédito. El Frente Amplio ya no necesita hacer de esto porque gobernó el país 3 periodos consecutivos. Pero aún así, ¿es esa una buena plataforma? No, sin duda. Y más si pensamos que gobierna sobre 3 departamentos que decía son el 58-60% de la población. Tiene el área metropolitana y bueno, si bien solo le queda un departamento en el interior, al norte de Río Negro, tiene para exhibir la gestión de Salto como una alternativa de hacer política, y es algo en lo que está insistiendo mucho el Frente Amplio, de cómo afrontar la crisis no solo sanitaria, sino la crisis económica que se agudizó con la crisis de la pandemia, donde Carolina Cose fue una de las más duras en enfrentarse al gobierno nacional y más clara a ese respecto. Por lo tanto, sin duda que siempre tener gobiernos departamentales para mostrar gestión sirven. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, acá solo hemos tenido el caso de Tabaré Vázquez, que salió de gobierno departamental. Larrañaga puede ser otro caso de un liderazgo nacional que se forja a partir de una candidatura departamental, pero en otros países como Argentina hemos tenido desde el 83 para acá varios casos de gobernadores. Menem es el más claro, Duhalde, que si bien llegó por el costado, llegó, pero Fernando de la Rúa, que fue el primer jefe electo de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en Uruguay? Mauricio Macri. Y Mauricio Macri, por supuesto. Y en Uruguay no mencionaste a Orsi, ¿no? Claro, bueno, Orsi es otro que se pretende, lo cual sería una novedad. Por primera vez habría un canario, alguien proveniente del departamento de Canelones, con chance de competir por la presidencia, desde que Tomás Berreta lo lograra en el año 46. Por primera vez generaría un liderazgo del interior para el Frente Amplio. Se habla mucho de que el Frente Amplio perdió la elección porque disminuyó en el interior. Perdió en el interior, perdió también en Montevideo Canelones, aunque menos,
Bueno, el guarismo más grande fue en el interior, y ¿no? en el interior también tenés casos, en estos 9 departamentos que señalaba hoy, donde fue el partido más votado, si bien en ninguno llegó a la mayoría de los votos, perdió mucho menos de los que perdió en los departamentos del centro y del nordeste del país. Claro. Bueno, recordemos que Vázquez gana la segunda presidencia. Departamentos donde históricamente fue los que más le costó el Frente Amplio, claro, penetrar y tener una buena votación. Y donde en particular... Y donde, cuando hay un retroceso, es donde primero pierde votos. Y además el Frente Amplio gana el último gobierno justamente... con muy buenas votaciones en el interior de la República, ¿no? Y en particular en muchos de esos departamentos, claro, ¿no? En Rivera en el 2014 fue el partido más votado y en 2019 termina cuarto, claro, atrás de Cabildo Abierto. Incluso detrás de Cabildo Abierto. Bueno, te seguiría preguntando cosas, pero quiero mantener la amistad contigo y ya no sé si la mantengo porque estás pasado de hora. Así que, Antonio, muchas gracias por el tiempo. Bueno, siempre un gusto, Ale. Antonio Cardarello nos ayudó a poner la mañana en camino. Mañana jugás la final contra Rentistas, ¿no? Exactamente. Vamos a ver cómo nos va. Ya volvemos con La Mañana en Camino.